Saludos amigos caballistas que nos sintonizan en este programa especial de Paso Fino, raza autóctona de Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema historia y cronología de la registración del caballo de Paso Fino, puro puertorriqueño. Nos encontramos con el agrónomo Rafael de Ángel, que va a estar con nosotros dialogando de este tema de tanto interés para el público que día a día sintonizan el programa de Paso Fino, raza autóctona, y ese público que se nos están acercando competencias tras competencias, que quieren saber más de nuestro caballo, de nuestra historia, cómo se registraron los caballos, y toda esa historia de los años 40 hasta el presente. Rafael de Ángel lleva sobre 20 años en el ambiente del Paso Fino. Fue expresidente de la Asociación Insular del Deporte de Caballo de Paso Fino y va a estar con nosotros hablando de este tema. Rafa, ¿qué nos tienes que decir? Primero surgió la idea de formar este programa, ya que cuando el señor Huertas y yo hicimos un programa relativo a los reglamentos de las diferentes entidades, surgieron varias preguntas y varios temas interesantes con respecto a la registración, y yo le dije a Huertas que era una buena idea hacer como un resumen, ¿verdad? Una cronología de cómo se registraban los caballos antes hasta a lo que conocemos hoy día. Tenemos muchas personas nuevas, muchas personas jóvenes que interesan entrar al deporte, interesan conocer al respecto, y yo soy una persona bien cuidadosa con la historia. Me gusta que se digan las cosas como son, como fueron, de la gente fiable. Yo no soy el más experto en este tema, pero me ha interesado mucho y siempre me ha gustado, como yo digo, juntarme con los que saben y aprender de los que saben. Así que hice mis llamadas, cosas que ya yo había escuchado, muchas personas que he conocido a través de estos 20 años en el deporte. Y entonces pues me di a la tarea de hacer este resumen para presentarle a las personas una semicronología, ¿verdad? Digo semi porque quizás no van a ser exactos, quizás no van a estar en el orden exacto, pero van a estar dentro de un contexto histórico que a lo mejor nunca antes se había puesto todo, o por lo menos un resumen, tratarlo de encajar un poquito para que entendamos por qué muchas cosas se hacen y no se hacen hoy día a la hora de registrar y a la hora de hablar de nuestro deporte y nuestra raza. Gracias, Rafa. Vamos a subdividirlo, vamos a hablar más o menos de los años 40 a los 60. ¿Qué nos tienes que decir para esa época más o menos? ¿Cómo se ha realizado? Nos remontamos a los inicios de los registros. Tenemos que partir de que originalmente habían un grupo bien selecto de criadores de caballos de Paso Fino, quizás algunos 9, 10, no eran muchos, eran personas de mucho dinero, y era algo exclusivo. El tener caballo de Paso Fino era algo totalmente exclusivo, porque el que pudiera tener un caballo de show o de espectáculo era literalmente un lujo, porque el caballo era un medio de transporte, un medio de trabajo. Esos criadores mantenían sus libretas, lo que se llamaban las libretas, de que cada cual llevaba su propio stockbook, ¿verdad? Ellos eran muy celosos con sus líneas, con la familia de sus caballos. Inclusive era bien raro que se cruzaran caballos de esas diferentes familias. Obviamente transportar de un lado al otro de la isla, para aquel tiempo era difícil movilizar. No es como que voy a montar una yegua y se la voy a echar a Dulce Sueño. No, era un poco más complejo. Esa misma característica es lo que nos da forma a la raza, por el insularismo que tenía, ¿verdad? Por la topografía, eso es lo que la hace concentrarse. Estos criadores, cuando se forma la primera entidad de caballos de Paso Fino del mundo, que es la Asociación de Caballos de Silla, que luego cambia el nombre a la Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino, que la conocemos actualmente con ese nombre, el señor Lorenzo Colón, que fue el primer presidente, y el primer registrador, el señor Cestero, ellos fueron los que le empezaron a dar forma. Tomaron estas libretas de estos criadores, y entonces de ahí es que se empezó a hacer el registro. Esas libretas se utilizaron como base. Queremos recordar, en estos momentos todavía no existía mucha población o ninguna población extranjera de ningún
otro caballo. Eso era bien raro, porque recordemos que el transporte dentro de la isla era malo, imagínate interamericano. O sea que más o menos los dueños de cada finca llevaban su listado de sus sementales, de sus crías, de sus yeguas. Exactamente, llevaban su propio studbook, ¿ok? Entonces, estos criadores pues dan a Cestero esa primera base. Los formatos que se utilizaron para hacer los primeros registros, no los primeros registros, sino los primeros tomos, que es en realidad es la forma correcta de decirlo, fue basado en formatos de ganadería americana, de ganadería estadounidense. Y de ahí es que Cestero y Lorenzo Colón utilizaron esos formatos para entonces copiarlos y utilizarlos para el paso fino puertorriqueño. Y es ahí que ellos van dándole forma a esa primera etapa. Como dato curioso, acaba de decir que el primer tomo fue hecho a mano por el señor presidente y pasó a mano y a caligrafía 1500 caballos en esa primera sentada. Como otro dato curioso, cabe mencionar que los caballos, la crianza no era estabulada, no era en establo. Se soltaba en una manada, un semental que era reconocido como, ¿verdad?, como el semental de ese criadero, y se soltaba con esa manada de yegua. No es que era una manada de yegua que se cruzaba a cualquier otro, era una familia selecta, y así es que se criaba, Por eso es que muchas veces cuando vemos estos registros originales, y si nos vamos al registro que la misma Federación del Deporte te vende, vas a ver que hay yeguas que se llamaban la yegua número 1, la yegua número 2, la yegua 3, o la yegua alazana de fulano de tal, etcétera. ¿Por qué? Porque principalmente se le daba prioridad al semental. Y entonces muchas veces, pues las yeguas, a lo mejor yeguas de una raza excelente, a veces eran yeguas que a lo mejor no se sabía ni directamente quiénes eran sus padres, o no le tenían nombre. Obviamente sí había unas yeguas importantes que sí se conocían, como la cacique, etcétera, y quizás yeguas bien distinguidas porque daban ya potros un poquito más pegados a los 40, daban potros bien especiales, y quizás habían criadores que las tenían como sus escogidas, exacto. Pero principalmente los que tenían nombre, los que tenían distinción eran los sementales. Como parte del proceso ya más adelantado de la federación, a la hora de inscribir, había un comité de inscripción. Los caballos se inscribían por inspección visual. Cuando ya se empiezan a crear más registros de más caballos, ese comité se encargaba de velar que esos caballos cumplieran con fenotipo y con andares. Esos caballos se inscribían por inspección visual, se hacía una evaluación completa y se fueron utilizando como base. Esto estamos hablando bien al principio. Aquí la reputación valía mucho. Se hacía un proceso investigativo. Yo me imagino, me remonto en los años 40, para mí hubiese sido fascinante estar en esa época. Me imagino yo que estas personas se iban a travesías a la isla Imagínate, para registrar 1500 ejemplares en un primer tomo. Sería fascinante montarse en un carro donde probablemente todos los caballos que habían en la isla eran de mucho valor genético, quizás muchos menos, hasta comparativamente, y hacer todo ese proceso investigativo, quién lo crió, conocer la historia de cada caballo, y entonces es ahí que le van dando forma a esos primeros registros. Como les menciono, la reputación era algo totalmente esencial a la hora de escoger los caballos y saber qué caballos podían entrar al registro. Esto estábamos hablando de personas muy orgullosas, personas que velaban porque esto representaba lo que ellos eran como individuos. Era algo, yo diría que hasta más allá de la cultura, era algo bien íntimo, algo bien personal. Estos tomos se van creando y además del tomo se creaban unos índices, unos tarjeteros, los famosos tarjeteros de la federación, donde estaba toda la información de cada uno de los caballos. Ahí se decía, obviamente, las características generales que pueda tener un registro, adicional fechas de nacimiento, cuando, en el caso de las yeguas, cuando parían las yeguas, qué hijos tenían. Entonces, a la hora, los colores, cuándo murió,
cuándo nació, dónde nació. Entonces, a la hora de seguir registrando hijos, se hacía un proceso investigativo de que concordara las fechas, los partos. Mira, ¿no? Esta yegua no pudo haber tenido 2 potros en un año, corrige bien qué es lo que pasó, etcétera. Y entonces ese tarjetero, hasta, yo diría, hasta muy reciente, no sé si se continúa haciendo, no sé cómo manejan los registros hoy día en ese sentido, pero ese tarjetero se mantuvo fácil hasta los 90 de cada caballo, porque entonces tú investigabas de que en efecto concordara la información de registrar el caballo con su ascendencia. Y eso ayudó mucho al proceso de esclarecer muchos casos en el proceso de todos estos registros. Rafa, vamos a hablar ahora, ¿qué tú crees de los años 70 a los años 80 más o menos? ¿Qué nos tienes que decir? Mira, en los años 70 y los 80, obviamente vamos a ver estos bloques de etapas, que cosas van cambiando. Ya para los 70 y los 80, vemos la entrada del caballo extranjero a Puerto Rico. Y ese es uno de los detalles que vamos a ir trabajando, vamos a ir mencionando más adelante. Para los 70, la Federación abre, y yo digo que estrena, lo que se llama el Índice Especial Puertorriqueño. El Índice Especial Puertorriqueño es un código adicional que se le añadió a ciertos caballos que inscribieron por inspección visual. Ahorita hablamos de los 40 y los 60, de que sí hubo un grupo, como vamos a poner que se les dio el beneficio de que eran los primeros que se registraban. Y no había otras poblaciones, obviamente, en la isla de caballos. Ahora estamos hablando de otro tipo de inspección visual, que son caballos que se sabía, también se hacía un proceso investigativo, de que se comprobaba de que en efecto este caballo no puede tener raza extranjera, y se desconocía quizás el nombre o cuál madre o cuál padre específicamente era, pero se sabía que era puro puertorriqueño. Y entonces se inscribía porque le faltaba uno de los 2 papás. Este índice especial puertorriqueño, fueron bien pocos los caballos que se inscribieron en ese índice. Fue un grupo selecto, pues obviamente por mantener el celo de que fueran animales puros puertorriqueños. Obviamente desconocías a ciencia cierta cuál era su ascendencia, de decirle hijo o nieto de fulano. Pero fue un grupo selecto que se mantuvo bien cerrado, y los hijos de esos animales del índice especial puertorriqueño se tenían que mantener como identificados como del índice especial puertorriqueño. En ese registro se registraron por muy pocos años. Obviamente se mantiene vivo porque las generaciones siguen pasando y se mantienen con ese marcador. La Federación también abre lo que se llama o inicia lo que se llama el índice especial extranjero, que ahí es que empiezan a registrar ¿verdad? Marcando de que son caballos media sangre o caballos colombianos. Aquí se registraron cercanos a 300 caballos. Estos caballos se registraron, no eran tomos aparte, eran dentro del registro de la Federación, pero identificados. Y obviamente hijos de estos caballos no podían pasar a los registros regular, como quien dice. Estos 300 caballos fueron hijos de un grupo selecto de sementales. No es como que había una población gigante. Esto más bien se hizo pues porque habían personas que tenían el interés de tener de los 2 caballos, de las 2 razas, y entonces pues la Federación le daba esa oportunidad de registrarlos y tenerlos ahí. Y se hacían eventos, se hacían competencias para estos caballos también. No eran permitidos competir en las estatales. No podían ostentar competir en el evento del año de ellos. Esto es una de las pequeñas razones por la cual también más adelante se forma la nacional, porque hubo personas que encontraban un poco injusto que no pudieran ir a las estatales sus caballos. Así que entre esto y otras razones, principalmente que los montadores pudieran ser socios, es que más adelante vemos que se forma la nacional. También para estos años, una de las razones por la cual se deja de utilizar el índice especial extranjero o se dejan de registrar tantos caballos ahí, fue porque se funda la asociación conocida como Los Abiertos. Y pues las personas interesadas en competir y en engrandecer el movimiento abierto, pues
registraban sus caballos en esta entidad. Sí se mantuvieron registrando algunos caballos en el índice especial extranjero, pues porque había gente que tenía caballos colombianos o media sangre que no tenía el interés de competirlo. Sencillamente la federación daba esa oportunidad de competirlo, de registrarlo, y eran probablemente caballos que no se competían, porque la federación en estos años es que deja de hacer eventos para los caballos media sangre o colombianos. Cabe destacar como dato curioso que la Feria Dulce Sueño en 2 años dejó competir caballos colombianos o media sangres. En un primer año dejaron competir juntos. La idea obviamente no agradó porque siempre hasta estos años el orgullo por mantenerlo puro era bien fuerte. En una segunda ocasión dicen que Hostos me cuenta Hostos Gallardo, que hay una foto de 2 picaderos simultáneos en una Dulce Sueño donde competían aparte puros con colombianos, puros aparte y caballos colombianos aparte, y eso no volvió a suceder. Fue verdad, en todo ese proceso, yo me imagino que, y esto es algo muy personal, de que estaban viendo qué iba a pasar con el movimiento purista, con el movimiento abierto. Me imagino yo que era un proceso de transición en que sale del purismo, pero se va dando cuenta de que, y sumándole otras situaciones que no vamos a hablar, que no vienen al tema de la registración, un momento en que tienen que poco a poco dividir, espérate, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí finalmente, pues como les menciono, se forman los abiertos. También cabe destacar que el registro de los abiertos por muchos años y hasta y entiendo yo, ¿verdad? En la base de lo que fue el Departamento de Agricultura también, el registro de los abiertos es recíproco con el registro de las entidades puristas, siempre y cuando toda la ascendencia fuera confirmada como pura puertorriqueña. Porque ellos sí mantenían también, por eso llamaban los abiertos, porque también registraban caballos puros puertorriqueños. Y sí podían ser transferidos acá si papá y mamá y la ascendencia podía ser confirmada como pura puertorriqueña. También tenemos que hablar en esta época de los 70 y los 80, es que se forma la FOBA. Yendo un poquito más para atrás, la FOBA, en términos generales, no conozco la historia al 100%, pero en resumidas cuentas, cuando los militares americanos de Isabela se enamoran del caballo puro puertorriqueño, se llevan grupos de caballos para Estados Unidos y allá forman la FOBA. La FOBA tenía varios libros por países, entre ellos Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, no sé, entiendo que Colombia, Venezuela. Ellos iban creando estos libros de los caballos que venían de cada país. Recordemos que aunque en Puerto Rico fue que se desarrolla la raza distintivamente, mucho antes de probablemente varios siglos antes, de Puerto Rico se exportaban caballos para todas las Américas. O sea que en las Américas sí podían haber desarrollado razas similares de ciertos andares. Recordemos que hay proyectos genéticos que han comprobado que la genética más antigua de caballos de las Américas está en Puerto Rico, y eso lo ato un poquito a los estudios y a lo que Hostos nos ha enseñado siempre, porque no ha sido a mí, no ha sido en conversaciones privadas que lo ha hecho conmigo. Se ha comprobado de que de Puerto Rico era uno de los mercados agrícolas, el sacar caballos de Puerto Rico. Así que dicho eso, les recuerdo, pues, ¿verdad? Volviendo al tema de que los americanos tenían esos libros. Entonces ellos mantenían esos libros de los caballos que venían de Cuba en este libro, de Puerto Rico en este libro, y así, etcétera. Para los amigos que nos están escuchando, ¿qué significaba FOBA? Ellos han cambiado de nombre, es Paso Fino Horse Association. O lo que es hoy en día. Exacto, lo que hoy día es eso. Entonces, ese libro de caballos puertorriqueños, que eran animales puros puertorriqueños, porque no había la mezcla con caballos extranjeros, ese libro tenía reciprocidad con la federación. La federación tenía un proceso especial para poder transferir animales de Puerto Rico, de la Federación Puertorriqueña a la FOBA para ese libro. Había un proceso, había que
registrador tenía que hacer unas affidavits, unas declaraciones juradas, para que esos registros fueran compatibles. Más adelante, de ese grupo de puristas que se va desarrollando, que mantenían sus caballos puros, crean un capítulo y crean lo que se llama la Pure Puerto Rican Paso Fino Federation. Pure Puerto Rican Paso Fino Federation. Y usan como base ese libro de la FOBA de los caballos puertorriqueños. ¿Okay? Y de ahí es que ellos siguen entonces un registro aparte de la federación, lo que yo le digo a la Federación Americana Purista. ¿Okay? Y esa federación hasta el sol de hoy mantiene reciprocidad con nosotros porque son gente que han mantenido sus libros sumamente rectos y derechos, y son un grupo de personas estadounidenses y otros latinos también que han sido bien estrictos y bien conservadores con esa raza. Puertorriqueños que viven puertorriqueños que viven en el exterior, etcétera. Así que así es que al sol de hoy se mantiene todavía esa reciprocidad con la Pure Puerto Rican Federation y hasta cierto punto con la FOBA, porque ese libro original es de la FOBA, pero es de caballos puertorriqueños. Después la FOBA va cambiando y pues es el movimiento grandísimo que ahora mismo hay en Estados Unidos de caballos colombianos. Con el surgimiento más o menos para estos años también de las otras entidades puristas, primero viene la Nacional. La Nacional también comienza a inscribir, a crear su base de datos por inspección visual. También tenían su proceso, su proyecto de cómo inscribir, ¿verdad?, sus animales. La Nacional sí crea un tomo 2, lo que se llama el libro 2. La federación como tal, el índice especial puertorriqueño y el índice especial extranjero era dentro de el mismo tomo, pero con unas notaciones diferentes, con un número de registro diferente. La Nacional tiene un libro 2, que es donde se inscribían caballos de andadura, caballos de condiciones generales, caballos colombianos y caballos media sangre. En lo que se llamaba el libro 2 de la Asociación Nacional. La Nacional, como les mencioné, también hizo inscripciones por inspección visual. Me imagino yo que hasta cierto punto utilizarían como base mucho de la federación, porque la federación pues tendría bastantes décadas de adelanto por encima de la Nacional. No eran recíprocos los registros. No es como ahora que las transferencias de una entidad a otra se hacen casi automáticas, si lo deseamos, no. Lo que era de la federación era de la federación y lo que era de la nacional era de la nacional. Si tú querías transferir un animal de la nación a la federación, tú tenías que transferir toda su ascendencia. Tenías que transferirla completa a la federación y obviamente tenía que pasar el protocolo que la federación aprobara. Y viceversa, al igual que todos los premios que tú tuvieras los perdías. Por eso muchas veces hoy día tenemos dudas, pero el mío es gran campeón acá. No, porque pues antes las competencias eran cerradas para los socios de cada una entidad. Para cada socio de cada entidad eran únicamente las competencias. La Feria Dulces Sueños, de las pocas que viene a revolucionar esto un poco, de que eran de los pocos eventos que eran invitacionales. Y entonces eso con los años pues eventualmente cambia, pero al principio era así. La Insular también tenía un libro 2 para inscribir estos caballos, y cuando ya vamos finalizando los 80, esto no me lo dijeron directamente mis fuentes, pero con el nacimiento de la Oficina de Agricultura, se tienen que dar otros procesos, ¿verdad?, para que entonces puedan ser recíprocos los registros. Como dato curioso, cabe mencionar que a mediados de los 80, finales de los 80, es que surge también, y lo demarco y lo quiero demarcar para que entendamos de que antes de esta era no era muy común el mezclar caballos puros con caballos colombianos. Cuando viene el caballo capuchino, que revoluciona un poco lo que es el movimiento abierto,
ya que no era el caballo típico que ellos tenían, pues hasta cierto punto más asemejado al caballo puertorriqueño en esa finura, en esa delicadeza. Ahí es que el paso fino puro puertorriqueño tiene una de sus más grandes pérdidas, porque entonces ahí fue que las yeguas puertorriqueñas fueron grandemente servidas del caballo capuchino. Me recuerdo doña Ela me contaba, como nota al calce, de que los puertorriqueños cogían el dinero de FEMA por el huracán Hugo y lo utilizaban para pagar el servicio de capuchino y poderla servir de capuchino. Y es ahí donde empieza una moda que duró por todos los años 90 de cruzar las yeguas puras puertorriqueñas con los caballos colombianos. Esto hay que demarcarlo, esto hay que decirlo, porque fue una realidad y tenemos que saber, ¿verdad?, de dónde venimos para saber cómo vamos a mejorar. Y por eso que tenemos que ser bien orgullosos con nuestras yeguas y nuestros caballos. Así es que eso fue un boom que le dio otro giro más y le abre otra etapa, Rafa, diferente. Y un atraso para nuestra raza. Un atraso increíble. Y esto no viene tampoco al tema, pero se sabe de muy buena tinta desde los 70 y los 80, pues muchas yeguas y muchos caballos puertorriqueños que fueron vendidos a Colombia, y fueron pie de raza para ellos, ¿verdad? Y pues hay muchas cosas que son rumores, que son leyendas, que uno no puede probablemente comprobar, pero sí es algo que tenemos que los puristas saber y conocer, porque en la época de los 90, que vamos a entrar en otros detalles ahora, gracias a Dios también se entraron en otras luchas de confirmación de las razas, etcétera, porque sufrimos mucho el hecho de perder muchas líneas y muchos años de vientres de yegua que probablemente nunca parieron caballos puros. Y eso se dio a partir de esa fecha.